Cordial saludo, mi nombre es David Lambraño y vamos a mirar hoy la noción de función, ¿cierto? Y cómo esto se diferencia de lo que es una relación. Acto seguido veremos las distintas maneras de representar una función y unos criterios para saber cuándo una determinada relación en efecto es una función. Entonces, vamos inicialmente con la definición. Uno tiene un conjunto de partida, llamémoslo A, y un conjunto de llegada, llamémoslo B. Entonces, una función es aquella relación que me asigna a cada elemento del conjunto de partida un único elemento en el conjunto de llegada, ¿cierto? Exactamente un elemento en el conjunto de llegada. Aquí, por ejemplo, vemos que al 1 lo asignamos al 9, al 2, al 13, etc. Eso lo podemos ver de una manera más concisa de esta manera escrita acá abajo, que al 1 lo asigna al 9, al 2, al 13, al 3, al 15, etc. ¿Cierto? Entonces, estamos viendo cómo desde cada elemento del conjunto de partida sale una única flecha hacia el conjunto de llegada. Eso es, en esencia, lo que caracteriza una función. Entonces, para que nos quede claro y para que lo podamos ir revisando paso a paso, lo primero que debe cumplir una función entre un par de conjuntos es que a cada elemento del conjunto de partida A solamente se puede relacionar hacia un elemento del conjunto B, ¿cierto? Lo segundo que puede pasar es que en el conjunto de llegada puede haber elementos que no se relacionen con elementos del conjunto de partida. Por ejemplo, tenemos que el 1 no está relacionado con ningún elemento del conjunto de partida A, ¿cierto? Lo tercero es que dos o más elementos del conjunto A, del conjunto de partida, se pueden relacionar con el mismo elemento del conjunto de llegada. En este caso vemos que tanto B como D se relacionan con el mismo elemento en el conjunto de llegada 2, ¿cierto? Y lo que es clave, lo que determina que sea una función, más no solo una relación, es el hecho de que todo elemento del conjunto de partida se puede relacionar únicamente con un elemento del conjunto de llegada, ¿cierto? No puede pasar que se relacione con dos elementos o más. Bueno. ¿De qué manera podemos representar una función? Entonces, lo primero es verbalmente, mediante una oración corta que describa cómo a la variable o al conjunto de llegada proviene el conjunto de partida, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir que el valor de salida, ¿cómo es? Resulta del cuadrado del valor de entrada. O numéricamente lo podemos asignar en una tabla. Entonces, a este elemento 1 lo envía al elemento 1, al elemento 2 lo envía al elemento 4, al elemento 3 lo envía al elemento 9, etc. Por eso indicamos acá con puntos suspensivos, ¿cierto? De otra forma, podemos hacerlo gráficamente, mediante una tabla de valores puestas sobre una gráfica. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que este punto corresponde a en X, la coordenada en 1, y ese X, que usualmente es el conjunto de partida, es enviado vía la función al elemento 1, que está en la coordenada Y, que es usualmente el eje vertical. Al elemento 2, en X, lo envía al elemento 4 en Y, ¿cierto? Al elemento menos raíz de 2, lo envía al elemento 2, etcétera, etcétera. Analíticamente, lo podemos representar vía una ecuación, que es una ecuación de dos variables. Para nuestro caso, nuestro ejemplo es y igual a x al cuadrado. Aquí, la x es la variable independiente y la y, la variable dependiente, ¿cierto? Lo que quiere decir que uno le da valores a la x y obtiene valores de y, ¿cierto? Listo. Entonces, el criterio fundamental para saber si una relación termina siendo o no una función es que cada valor del conjunto de partida tiene que estar relacionado exactamente con un único valor en el conjunto de llegada o en el conjunto de salida. ¿Sí? O podemos verificarlo de manera negativa, es decir,
que si algún elemento del conjunto de entrada se relaciona con dos o más elementos del conjunto de llegada, entonces ya ahí pierde su condición de función. Miremos entonces que en el ejemplo de la izquierda solo sale una flecha de cada elemento del conjunto de partida, por lo que es necesariamente una función. Pero en el ejemplo de la derecha vemos que hay un elemento del conjunto de partida A del cual salen dos flechas, ¿sí? Por lo que eso viola la condición de que cada elemento del conjunto de partida solo se puede relacionar con un elemento del conjunto de llegada. Así que aquí no tenemos una función. Bueno, la manera de describir o de denotar las funciones es indicando quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Entonces, en nuestro caso, vamos a suponer que la variable independiente es la x y que la variable dependiente, que es y, que depende de x, la vamos a denotar por f de x, para que quede claro cuál es la dependencia de la una con la otra y cuál es la regla de asignación. En este caso, diremos que f de x es igual a x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, que si x es 1, el valor de la y, la variable dependiente, es f de 1, que vuelve a ser 1. Mientras que si x es 2, entonces y será f de 2, para nuestro caso 4. Y similarmente, si x es 3, y será f de 3, que será 3 al cuadrado, 9, ¿cierto? Bueno, otros ejemplos de funciones son, si x es la variable independiente y denotamos por f de x a la variable dependiente y la regla de asignación es 1 menos x al cubo, entonces cuando x sea 5, lo reemplazamos en la regla y nos daría 1 menos 5 a la 3, que sería 1 menos 125. En este caso nos daría que la y asociada al valor x igual a 5 es menos 124. Similarmente, si ahora la regla de asignación g de x es 2 a la x, entonces si x es 3, el valor que se le asocia a ese 2 es 2 a la 3, que termina siendo 8. Y finalmente, podemos ver que si ahora llamamos a la variable independiente r y la función la denotamos por h de r y es la función trigonométrica coseno de r, entonces, si r toma el valor de pi medios, la imagen bajo h sería el coseno de pi medios, que sería el coseno de 90 grados, que es 0. ¿Sí? Es así pues como tenemos básicamente dos conclusiones. La primera es que para que tengamos una función debe ocurrir que cada elemento del conjunto de partida se le asigna un único elemento del conjunto de llegada, aunque ese elemento del conjunto de llegada puede ser compartido por varios elementos del conjunto de partida, ¿cierto? Y el criterio que nos discrimina el hecho de que sea o no función es que si algún elemento del conjunto de partida se relaciona con dos o con más elementos del conjunto de llegada, entonces allí no tenemos una función, sino tan solo una relación. ¿De acuerdo? Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias.